RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Buenas amigos, hoy vamos a tratar varios temas de interés público y tenemos a una distinguida profesional que ha trabajado en el sector público y ahora está trabajando en Vidensa. Paola Bustamante, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Pedro, por la invitación. Vamos a empezar hablando de la primera infancia. Un problema que a mí me da mucha pena, no se prioriza en el Perú como debería. He podido conocer ese tema hace 20 años, por lo menos. Y siento que damos vueltas en círculo. Hace poco fui testigo de un muy rimbombante texto, bien redactado, del Acuerdo Nacional sobre lo que se debe hacer. Pero las cifras nos muestran una situación muy inquietante. Hay regiones donde puede llegar a 6, 7, 8 de cada 10 niños que nacen, el cuadro de menos kilos al nacer, y que una vez que pasan los primeros 36 meses de vida, ya es muy tarde pensar en un desarrollo normal. Ya esa persona queda condenada de por vida a tener limitaciones en su capacidad de aprendizaje. Esta es la injusticia social más grande que hay en el Perú hoy. Y no hay sindicato, ni hay marchas, ni hay quien pueda defender a esta población infantil. Vemos las consecuencias en la productividad tan baja que tiene el Perú. Prácticamente la mitad de los jóvenes en promedio están con este factor muy desalentador. ¿Qué hay de nuevo e importante que pueda permitir creer que ahora sí se va a priorizar a esta población invisible? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es que efectivamente la primera infancia y el trabajo que se tiene que realizar desde el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, porque no solamente hablamos del gobierno nacional, sino regional y sobre todo local, ¿sí? Es un tema que no suele probablemente dar réditos políticos, ¿no? Y como tú bien has señalado, Pedro, las consecuencias para el país son enormes. La baja competitividad, la baja productividad, la frustración de los chicos que van a la escuela y no entienden lo que leen, no pueden hacer operaciones matemáticas, al final se frustran, no terminan el colegio, no terminan ningún estudio superior, no hablo solo de universitario ni técnico, y por lo tanto siguen el círculo de la pobreza. Y está demostrado en la evidencia internacional que cuando no se trabaja, no se atiende como prioridad el desarrollo infantil temprano, que es la atención durante los primeros 1000 días de los niños y niñas, es decir, los primeros 5 años de vida, el porcentaje de orientación a la comisión de delitos es bastante alta. Y lo que señalo es evidencia del mundo, no solamente en el Perú, ya que los chicos no tienen otra opción, y no justifico con ello, pero realmente terminan sin trabajar ni estudiar, los famosos ninis, que al final pueden orientar sus acciones a la delincuencia. Por lo tanto, en el Acuerdo Nacional se planteó poner nuevamente, digamos, sobre la mesa el tema de primera infancia, ponerlo de cara a un proceso electoral, ¿sí?, desde una política de Estado. Sabemos que en nuestro país las políticas del Acuerdo Nacional, las políticas de Estado, no necesariamente los diferentes gobiernos las han tenido en cuenta, pero sí creo que es importante para quienes nos están viendo y escuchando, que el Perú sí tiene políticas de Estado y debiéramos comenzar a hacer que se respeten. La primera infancia es una de las políticas de Estado que se acaba de aprobar, y esta política de Estado lo que busca, y el seno del Acuerdo Nacional, no olvidemos que es este acuerdo entre no solo quienes están gobernando el país, sino principalmente entre partidos políticos y organizaciones, gremios empresariales, sociedad civil,
para priorizar la primera infancia. Yo esperaría que esta vez, ya que me haces la pregunta, ¿qué de nuevo y qué diferente hay? Yo creo que esperaría que esta vez, teniendo en cuenta las diferentes intervenciones, porque tuvimos la oportunidad de estar tanto tú como yo en esa sesión del Acuerdo Nacional, esperaría que los partidos políticos incorporen claramente cuál es esa prioridad que le van a dar a la primera infancia, con qué acciones multisectoriales se va a trabajar el garantizar que la madre tenga un acceso seguro al sistema de salud para que cuando está embarazada pueda tener sus controles, pueda llegar su embarazo a buen término, no tengamos bebés que nacen con bajo peso y antes de las 38 semanas, pues como bien ha señalado, las consecuencias para ese ser humano, niño o niña, son muy graves en cuanto a su desarrollo. El tema importante es el cómo. Yo he conocido la experiencia de la fórmula nutritiva llena de hierro, el alimento súper poderoso, pero en el camino se dieron cuenta que por más dieta rica no funcionaba si el hogar pobre, en extrema pobreza, tenía el agua contaminada, el agua insalubre. El MIDIS no trabaja el programa sinérgico, agua y dieta saludable, se centra en dieta saludable. Las otras autoridades que ven el tema del agua están en una situación más que crítica. Solo Lima tiene cuentas en azul. Incluso hay una empresa de agua en un importante departamento del Perú técnicamente en quiebra, intervenida con comisión del Indecopi. Y las otras distan mucho de tener los mínimos indicadores de funcionamiento que tiene Sedapal. Entonces la gran pregunta es, buenos en el papel, pero muy malos en la cancha. Definitivamente el rol de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿sí? El presidente o la presidenta del Consejo de Ministros, a quien le toque en el futuro, no creo que sea actualmente punto de agenda del primer ministro actual, pero sería bueno que lo sea. El primer ministro, quien ocupa el cargo de primer ministro, es el secretario técnico de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. Por lo tanto, las CIAS, más conocida como las CIAS, ¿sí? La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, tiene como tarea la articulación de todos los ministerios para que en el marco del proceso de centralización se articulen a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, con los diferentes espacios que se tiene también de coordinación del proceso de centralización, que articulen, que coordinen y que pongan en el centro las políticas que ya están aprobadas, Pedro. Tenemos en nuestro país, una política para la primera infancia. No solo la política de Estado que se acaba de aprobar, la política de Estado más bien ha sido el punto más alto, digamos, de un pastel, si le decimos la cereza, para que finalmente termine de concretarse. Pero en el Perú tenemos política, tenemos estrategias, tenemos un programa presupuestal orientado a resultados, es decir, es la única política de Estado que tenemos con presupuesto garantizado intergubernamental. Tenemos además, en el marco de la ENDES, que en la encuesta demográfica, que sale todos los años, tenemos un capítulo para el desarrollo infantil temprano, donde se levanta información anualmente de cómo están los 7 resultados de la primera infancia. Cuando hablamos de políticas públicas, no hay mejor sueño para un hacedor de políticas públicas que exista plan, que exista presupuesto, que existan estadísticas que midan los resultados. Lo que falta es voluntad política. Hace pocos meses, en el gobierno de la señora de los relojes de lujo, no voy a mencionar su nombre, se descubrió una empresa sin mayor récord, que era la que ejecutaba estos programas del MIDIS que tienen que ver con alimentación de los menores, y se encontró fallas gravísimas. Se supone que eso ya ha entrado en un conjunto de acciones correctivas.
La nueva ministra está dando señales de esperanza, se le ve una mujer joven, pero preocupan los resultados porque en los últimos años, dime, ¿es correcta o no mi observación de que la calidad de los funcionarios que manejan el alto mando, en lugar de mejorar o sostenerse, ha bajado, ha decaído? Salvo honrosas excepciones, no tenemos al equipo adecuado para hacer que esas excelentes políticas escritas en el papel se cumplan. Definitivamente, y coincido contigo, hemos visto una debacle en el servicio civil, una lamentable erosión a la institucionalidad en nuestro país. El MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desde mi punto de vista, ¿sí?, cuando entró Pedro Castillo y la señora Boluarte como vicepresidenta del Perú, asume el liderazgo del Ministerio de Inclusión Social o asume el ministerio como ministra porque liderazgo no hubo, lo que uno podría esperarse es que era la oportunidad para que realmente las políticas que venía impulsando el ministerio y que por algunas razones, pandemia entre ellas, no se había continuado con el posicionamiento estratégico dentro del gabinete de efectivamente que el ministerio plantee dónde se necesita cerrar brechas de agua, dónde se necesita cerrar brechas de servicios básicos, dónde se necesita trabajar de la mano con educación y salud, como lo hizo en sus mejores momentos de desarrollo e inclusión social. Vimos más bien una vicepresidenta del Perú que además era ministra que descuidó absolutamente o no entendió lo que significaba realmente ser ministra de un ministerio transversal como el MIDIS. Estamos coincidiendo no que solo el expediente más crítico que creo que tiene esta expresidenta cuando fue ministra es ese. Sí, definitivamente. Creo yo que los otros temas no guardan la importancia crítica que tiene este problema porque el futuro del Perú estuvo en manos de empresas irresponsables que estaban entregando un producto que no estaba ayudando a la salud de los niños, sino más bien los estaba dañando. Y no solamente eso, sino que vino desde la gestión de la señora Boluarte, continuó con la gestión de Julio de Martini, ¿no? Y no se hizo nada, solo se le cambió de nombre al programa. Y yo quisiera aquí hacer un alto, Pedro, si me permites, y es que si bien es cierto el tema es gravísimo, gravísimo, cuando hablamos de primera infancia hay que separar a los menores de 5 años de los mayores de 5 años. Cuando hablamos de desarrollo infantil temprano es hasta los 5 años y cuando hablamos después de los 6 años en adelante se necesita una alimentación escolar de calidad. Coincido contigo en que espero que la ministra Chica, que está ahora a cargo del ministerio, concentre su tiempo en priorizar, uno, poner en agenda del primer ministro y del presidente la primera infancia. Ha estado presidiendo en representación del presidente el acuerdo nacional y creo que ese ha sido un mensaje importante. Hubiera esperado que llegue el presidente, lo esperamos bastante tiempo, no llegó, pero ojalá que la ministra haya transmitido la importancia, que se convoque a una comisión interministerial de asuntos sociales, que se ponga en la agenda en el corto tiempo que le quedan, 7 meses y medio, para avanzar con proyectos de cierre de brechas en agua que son importantes, pero además creo que tiene un reto enorme, ¿sí? Y es el tema de la alimentación escolar. Hemos estado hace poco en un espacio con Proética y con el Ministerio de Inclusión Social, donde estuvo el viceministro. La ministra tuvo que viajar y se disculpó por no estar presente, estaba interesada en participar, donde se discutió no solamente el programa de alimentación escolar, se discutió un sistema nacional de alimentación escolar. ¿Y por qué un sistema? Porque tú has dicho bien el agua. Bueno, ¿qué posibilidad con un nulo liderazgo o cero apoyo político al MIDIS puede poner en la agenda el tema del agua para la primera infancia? Entonces, sí se necesita un liderazgo. Y para cerrar las brechas de agua en las escuelas se necesita que Vivienda esté sentado en la mesa con la misma responsabilidad de educación. Y se necesita que Salud se siente con la misma responsabilidad de educación y con la misma responsabilidad que MIDIS, con la misma responsabilidad que Vivienda. ¿Por qué? Porque no se les está pidiendo apoyo y ese día conversábamos un poco sobre eso. El MIDIS
señala que le pide apoyo a vivienda, le pide apoyo a educación, le pide apoyo a salud. El MIDIS no tiene que pedir apoyo. La función de salud es garantizar inocuidad. La función de vivienda es garantizar agua. La función de educación es garantizar, conforme señala la Ley General de Educación, la alimentación escolar. Hemos planteado desde un estudio que se ha hecho desde Evidenza Consultores con Proética que sea el Ministerio de Educación quien lidere el sistema de alimentación escolar, porque es ahí donde está. Hagamos un poquito de memoria. La época del ciclo expansivo de la economía boyante, finales de Toledo, segundo gobierno de Alan García y comienzo del gobierno de Humala. El Perú tuvo ingresos espectaculares, que ahora podría tenerlos, pero ya vamos a hablar de eso. En ese periodo hubo un retroceso de este grave problema, es decir, se avanzó, pero no fue un avance categórico. Y finalmente esa articulación empezó a fallar. Se dieron cuenta que no podían avanzar con la dieta de hierros y proteína si no había un trabajo certero con la calidad del agua. ¿Qué reflexión puedes hacernos sobre ese aprendizaje? Vinieron los cambios de gobierno, se cortó cabezas porque lamentablemente hay la mala práctica de quitarle estabilidad a la carrera pública. Todos son personas que están poco tiempo. ¿Hubo algún aprendizaje importante? Porque este problema no es nuevo, este problema viene de décadas atrás. ¿Cómo valoramos esa experiencia y volvemos al tiempo actual y decimos con Javier Abugataz, que lo reconozco, un ex funcionario público de los mejores? Me decía él, en 1985 no teníamos la estadística con nombre y apellido. Hoy la tecnología moderna nos permite identificar a Pedrito Quispe de Condorcanqui, que ha nacido con menos kilos de los necesarios para un niño normal. Entonces ahora sabemos el nombre, el apellido, sabemos quién es el niño o la niña que está en mal estado, que necesita auxilio urgente. Entonces ahora ya no hay pretexto. Ahora hay que juntar a todos los actores y pedirles que rindan cuenta cada 3 meses, si no es menos, de cómo va avanzando la acción de identificación de estos niños y niñas allí donde se encuentren para ir haciendo un trabajo integral de rescate de la vida de estos niños. Dime, ¿es exagerado pensar en convocar a la Fuerza Armada? Porque es capital humano, tiene que ver con seguridad nacional, tiene que ver con futuro del país, para que sean una suerte de monitores que estén detrás de los funcionarios de salud, de los funcionarios del MIDIS, para que haya una hoja de ruta que llegue al presidente, al Consejo de Ministros y al presidente de la República, que priorice esto, porque este es el futuro del país. Y yo siento que hemos dado vueltas en círculo, partiendo de que toda esta problemática fue discutida hace 20 años, si es que no es más. La problemática se discutió a partir de los 2000. ¿Sí? En el 85 no era un tema del gobierno de García y en los 90 se trabajó alimentación escolar con Fujimori, se trabajaron algunos programas sociales, pero evidentemente no había tecnología. A partir de fines de la gestión del presidente Toledo es cuando se pone en agenda los temas de primera infancia y se remarca la preocupación por la desnutrición crónica infantil, que era una preocupación. Se define ya una política con el segundo gobierno de García sobre el tema. Sí, definitivamente cerrado el gobierno de Toledo, deja abierto el tema de desnutrición y con el gobierno de García comienza toda la estrategia de crecer, ¿sí? La estrategia crecer que se manejó desde la presidencia del Consejo de Ministros. Y aquí va mi comentario. Los gobiernos que han trabajado las estrategias de articulación para que se trabaje en el territorio el seguimiento nominal, fue primero García que sentó las bases y luego Humala. Con el gobierno de Humala se trabajó muy fuerte la estrategia de desarrollo territorial para trabajar la primera infancia. Se trabajó todo el proceso de padrón nominal, se trabajaron estrategias,
se implementaron estrategias a nivel local que hoy día, Pedro, cuando viajo, porque sigo viajando por todo el Perú a raíz del trabajo que desarrollamos de Evidencia Instituto, veo a nivel local que existen las estrategias de gestión territorial y el padrón nominal. O sea, los alcaldes y alcaldesas están manejando el padrón nominal siguiendo a Pedrito, a María José. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se requiere la voluntad política nuevamente, porque cuando los alcaldes tienen problemas, porque encontraron a Pedrito, que nació en un hospital, que llegó, sacó su DNI y está lejos de un centro de salud, que tiene que gestionar el gobierno regional, pero que debería ser supervisado por el MINSA, y que tiene que caminar 5 horas la señora, o que tiene que caminar 2 días para llevar a sus vacunas, o a que le hagan sus controles, o para que le den su sulfato ferroso, llegan después de 1 o 2 días y no hay nada en el centro de salud. Entonces, ¿hacia quién se dirigen? He tenido la oportunidad de trabajar con autoridades locales, con autoridades, alcaldes, alcaldesas y gobernadores, donde generamos un círculo virtuoso, donde el alcalde tenía un problema, avisaba al gobierno regional, el gobierno avisaba al MIDIS con oficio, y el MIDIS iba directamente al ministro de Salud a decirle, a ver, ¿qué está pasando en este punto de centro de salud? Habla con tu direza, con el gobierno regional, y haz que se mueva la aguja. La articulación se rompió intersectorialmente. No digo que haya sido perfecta, pero como tú bien dices, Pedro, se avanzó. Y, por ejemplo, uno de los temas que se identificó claramente en el gobierno del presidente Humala fue el tema del agua. Y en los 5 años de ese gobierno, ¿sí?, se bajaron en ámbito rural más de 15 puntos porcentuales. O sea, se incrementó la cobertura de agua. Por eso hablo de voluntad política. Porque la voluntad política implicaba coordinar dónde se necesita y quién tiene que ingresar. Una de las cosas que sucedió luego es que el mensaje de cada ministerio con su cajita se encarga de sus problemas vino después. Y esa situación no se ha podido recuperar. Hoy día vemos que en el gobierno de la señora Boluarte, cuando en el territorio existen instancias de articulación local donde preside el alcalde para el seguimiento nominal de los niños, el Ministerio de Salud ha sacado un reglamento de que está prohibido. El Ministerio de Salud ha dado la indicación que está prohibido que los equipos de salud participen en las instancias de articulación local para hacer seguimiento a la primera infancia. Eso ha salido el año pasado. Entonces, ¿qué significa? Que cada uno mira por su lado y no ha sido ninguna. Eso es para evitar que se levante la alfombra, supongo. Para evitar que se muestre, avisar que se muestren que flaquezas. Exactamente, flaquezas. Una de las cosas que identificamos con la articulación es, señor alcalde, señor gobernador, si no está funcionando el servicio de salud, no está funcionando los servicios, no está llegando como hemos quedado, alerte. Y claro, en la medida que tengamos todos un mismo objetivo, los colegas del gabinete no tendrían por qué molestarse que alguien da una alerta, más bien debían decir gracias, porque me estás avisando que en el territorio donde se tuvo que intervenir no se intervino. No hay forma que el ministro sepa o ministra qué está pasando en cada punto, pero si alguien alerta puede tomar medidas. Cuando se rompe la articulación, cuando se rompen los espacios de convergencia para trabajar por la primera infancia, como lo ha hecho el Ministerio de Salud en la gestión de la señora Boluarte, y esta gestión lo mantiene, ojo, no es que lo haya cambiado. Vemos que hay un cambio en MIDIS, de posición, de mirada, no en salud. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que efectivamente haya alguien más arriba que tenga llegada para que ponga orden, y eso se llama voluntad política. Ahora, hay un tema importante que mencionar, y por eso no considero que sea una idea loca que las regiones militares se involucren en este seguimiento, porque la Contraloría, a la que se le dio muchos recursos, ahora últimamente se les quitó, pero nunca en la historia del Perú moderno la Contraloría tuvo tanto apoyo político, pero no resultó el funcionamiento del sistema de tener tantos fiscalizadores si no estás creando las condiciones para que haya acceso y línea de carrera meritocrática en el Estado. O sea, es decir, ¿de qué te vale tener un montón de controladores si la gente que juega el partido no es la primera, no es el equipo de primera, porque no han sido
formados para jugar con criterio de competitividad, de productividad, sino que se sigue usando el favor político para cubrir plazas. No se hace un esfuerzo meritocrático en el Estado. Fujimori ordenó la economía del país, eso nadie se lo puede negar, pero no se reconstruyó el Estado. Se mantuvo un Estado precario y ese Estado precario hoy nos pasa factura. No tenemos equipos que hagan seguimiento a todas esas buenas cosas que gente capaz que temporalmente ejerció una función dejó allí. No hay un nivel de seguimiento, de articulación. Empezamos a hacer agua, como dice el concepto popular. Vamos de nuevo al tema. Los indicadores, en lugar de haber mejorado, se han agravado. Sí. Entonces, estamos frente a algo que es tan grave o más grave que la seguridad, porque la seguridad tiene que ver con la salud y tranquilidad de todos, pero acá estamos hablando de lo que le da futuro a un país, que son sus niños. Y no los estamos ayudando, no los estamos atendiendo. Hay ahí un problema gordo. Entonces, si Contraloría no funciona, que está reconstruyéndose hoy, que tiene menos presupuesto, ¿qué elementos en tiempo real pueden informarle al presidente del Consejo de Ministros, al conjunto de actores que están en esta Comisión de Asuntos Sociales? Miren, hemos avanzado con la dieta, pero la mayor parte de pueblitos, zonas periurbanas, tiene pésima condición del agua. Si no resolvemos ese problema del agua, de nada vale meter tanta plata en esta fórmula de alimentos saludables si es que no hay agua saludable. El cuadro de salud es crítico, se vuelve a un círculo vicioso. Entonces, yo no veo una solución articulada. Y esto es esencial para el éxito, porque si no, damos vueltas en círculo y perdemos mucho dinero. Como el caso del agua, te mencioné a CEAPAL, ¿por qué? Porque el 80% de peruanos viven en zona urbana. Y ahí tenemos algo que no funciona. La calidad del agua en Lima metropolitana es superior al resto del país. En el resto del país no hay una empresa estatal, sino hay una empresa municipal. Y esa empresa municipal está en muy malas condiciones. Lo único que puedes tú registrar es el nivel de deterioro que tienen una y otra. Pero la calidad del agua de Lima es muy diferente a la del resto del país. Eso obliga a plantear un trabajo de extensión del modelo corporativo a otras capitales, regiones, para empezar, y luego llegar a ciudades menores, pero comenzar a crear un estándar básico de igualdad de oportunidades en calidad de derecho al agua limpia, al agua saludable a las personas. Si no afrontamos este reto, vamos a ir a pilotos aislados, pero el problema grande va a seguir dándose, porque he visto problemas de metales pesados en el agua potable, sí, fuera de Lima, porque CEDAPAL sí tiene un programa que mitiga metales pesados. El resto del Perú no. Así es. Entonces, estamos frente a un cuadro que cosas elementales como el derecho a la salud y la vida no están siendo protegidos. Entonces, se requiere una operación de emergencia. Sí, yo creo que hay dos temas, Pedro, que tú señalas que son importantes, y es que estamos en emergencia en cuestión de acceso a agua segura en casi todo el país, ¿sí? Y en segundo lugar, estamos en emergencia porque ahí donde se señala que hay agua, probablemente llega 2 o 3 horas al día, o 4 o 5, los datos estadísticos lo señalan claramente. Uno, yo creo que tenemos que poner en la agenda del gobierno de turno, pero sobre todo en la agenda de quienes van a gobernar, este tema. El tema de la necesidad de la cobertura y calidad del agua en nuestro país. Creo que este tiene que ser una movilización nacional que demande y que todos los que tengamos la posibilidad de tener acceso a espacios
que nos permitan dar voz a este tema, es que tenemos que hacerlo. El tema del agua es clave, no solamente a nivel de gobierno nacional, sino vienen las elecciones regionales. Pero lo otro que también es importante es que cada vez que hablamos del agua, miramos y todos son responsables y nadie es responsable. En el marco del proceso de descentralización, tienes la JAS, tienes a la autoridad local, tienes a la regional, tienes al nacional. Entonces, cuando vienes al Ministerio de Vivienda, dicen, no es que el alcalde tiene que presentar el proyecto, no es que el gobernador tiene que presentar el proyecto. El gobernador dice, ya lo presenté, pero no me dieron dinero. Entonces, es un círculo permanente. No, la Junta de Usuarios de Agua, que se volvió un actor importante a partir de la reforma agraria, tiene más características de ser un problema que una solución. Los consejos de cuenca de la ley que nació junto con el ANA no han funcionado. Son espacios valiosos para dialogar, para identificar el problema, para juntar a las partes, pero no hay gobierno del agua en ellos. Quienes gobiernan fácticamente bajo criterios que no son la prioridad del uso eficiente del agua ni una asignación técnica del uso del agua son las juntas de usuarios. Eso es en el medio rural. Pero tampoco podemos dejar de mencionar que la mayor parte de la población fuera de Lima metropolitana tampoco tiene una atención de mínima calidad del agua. Así es. Entonces, esto no lo veo priorizado en la agenda de los que están compitiendo. Pero hay que hacer que priorice, porque uno de los temas que veíamos en varios espacios últimamente es que los ciudadanos hemos comenzado desde hace mucho tiempo atrás, ¿sí?, en esperar a ver qué te ofrecen ahora los 39 partidos que están postulando al gobierno nacional, ¿sí? ¿Por qué no plantear que los ciudadanos debiéramos armar una agenda y decirles qué es lo que se necesita? No es lo que el partido ofrece, es lo que el ciudadano necesita. El ciudadano necesita agua. Yo te hago una pregunta para que me contestes después del corte. ¿Por qué al acuerdo nacional no asisten los 39 grupos que existen? ¿Por qué solamente asisten los de siempre? 12, 14, el resto brilla por su ausencia, porque no tienen cuadros técnicos, porque son franquicias, que el gran esfuerzo de su vida ha sido conseguir 25,000 firmas y como un proyecto de un grupo tratar de negociar participación política, pero no hay técnicos calificados, no hay propuestas de plan de gobierno, todo lo que toma tiempo construir, que es institucionalidad. Entonces, yo en las reuniones del Acuerdo Nacional y de otras instituciones que han buscado ayudar a que los grupos políticos tengan las ideas claras, ahí me he dado cuenta, más o menos solo un tercio tiene un mínimo de brújula. El resto está en nada. Está más bien tratando de copiar las ideas de los otros para presentar un documento que sea razonable, aceptable, ahora que hay una obligación de presentar un plan de gobierno. Así es. Pero veo que no existen esos cuadros técnicos. Pero ahí donde exista, entonces poner el tema en la agenda para que finalmente se encuentre la oferta de los partidos políticos con la demanda ciudadana. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.